2 días de este año 2021. Y a medida que pasan los meses, usted se va a dar cuenta de que, el tiempo pasa rápido. Y es necesario que nosotros nos acostumbremos a este estilo de vida que es un poco rápido, pero siempre centrado en lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros examinamos la forma de vida o la forma o la respuesta que transmiten ciertas personas, usted se da cuenta que hay diversas formas en las que la persona actúa en un momento de peligro, en un momento en donde se necesita una acción rápida, en un momento donde se necesita que usted actúe lo más pronto posible. Hay diferentes acciones o diferentes resultados dependiendo a la persona que esté delante de esta situación. Algo particular y algo que me pasa a mí es que siempre me he considerado una persona que trata de ver y no exaltarse frente a una situación. Digamos que me considero una persona que puedo tomar acciones en un momento de peligro, puedo tomar una buena acción. Y he tenido la dicha de que en mi vida secular he podido tener una instrucción acerca de primeros auxilios, que eso más o menos me ayuda a poder tener esa, digamos, esa confianza de que puedo actuar de una buena manera en una situación de peligro. Y le cuento yo que una vez iba viajando, estaba en un avión y me mueven de lugar porque había una persona que estaba con problemas de movilidad y esta persona estaba en el sitio de emergencia. Y usted sabe que en los aviones esto es algo que no es un estándar. El lugar de emergencia siempre tiene que estar personas que se consideren jóvenes, rápidas, que puedan tomar acciones. Y lo primero que me dicen es, usted quiere ir a ese puesto, y mi mente de una vez se vio en un momento de que podía ser de utilidad. Inmediatamente dije que sí. El problema está que cuando llegan las circunstancias, ni usted ni yo, aunque tengamos toda la confianza, sabemos cómo usted se va a comportar. Ni usted ni yo sabemos qué es lo que pasará por su mente cuando eso pasa. Y en momentos de peligro donde se necesita acciones rápidas, no hay momento para dudar. No hay momento para dudar. Y usted examina cuando hay problemas, hay catástrofes, hay accidentes, y si usted espera el rescate rápido de un bombero, usted no se imagina que va a haber duda. Usted se imagina que ese bombero va a tomar acción porque él está preparado. Ese equipo de trabajo de bomberos va a llegar a poder rescatar porque hay una vida en peligro. Situaciones que necesitan acciones rápidas, que necesita que usted esté formado previamente para que cuando llegue el momento no tomar acciones improvisadas. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, hablamos de la vida espiritual verdadera, nos basamos en eso mismo, en una vida que está basada en toma de decisiones asertivas y no en toma de decisiones improvisadas. Y nosotros en esta mañana, nosotros vamos a estar hablando en el énfasis del tema de este año 2021, luchando con más fuerza para alcanzar la gloria eterna, pero en este momento nos vamos a enfocar en viviendo en la unidad del Espíritu. Sí, para que usted pueda luchar con más fuerza. Luchar con más fuerza no quiere decir que ya usted ha luchado. Se ha notado que desde su conversión, desde que pasó a la agua del bautismo, usted ha desarrollado algunas habilidades, pero todavía hay lugar para más. Y por eso es luchar con más fuerza. Y en este momento queremos hacer el enlace, luchar con más fuerza, con el objetivo de alcanzar la gloria eterna, pero con el énfasis de vivir en la unidad del Espíritu. Estaremos desarrollando 3 puntos, porque cuando el cristiano vive en la unidad del Espíritu,
usted refleja su verdadera identidad. Ese es el primer punto. Cuando el cristiano vive en la unidad del Espíritu, se refleja un crecimiento. Y el tercer punto es que cuando usted vive en la unidad del Espíritu, nosotros reflejamos gozo. Podríamos hacer un contraste con la vida secular y podemos ver aquí facetas de el nacer. Hay unas marcas características cuando usted nace: crecer, crecimiento, vivir y morir, reflejando ese gozo. Abra su Biblia, decía el hermano en la introducción, que quisiera que usted tuviera su Biblia cerca porque vamos a estar hablando de la palabra del Señor. No pensamientos humanos, sino lo que la guía del Señor nos quiere transmitir en esta mañana. Y quisiera que usted abriera su Biblia y me acompañara leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Recuerde que estamos viendo cómo a través de la unidad del Espíritu usted puede alcanzar esa gloria eterna luchando con más fuerza. Filipenses capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Dice de la siguiente manera, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3 dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La cereza aquí, o el enlace, lo que amarra todo esto, es el versículo 5, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la referencia, y nosotros cuando estudiamos esto nos damos cuenta de que posiblemente su mente está trabajando, de que hay un llamado a una examinación. Está ligado prácticamente con unas clases pasadas que dimos los viernes, la autoevaluación. Y el llamado aquí el apóstol Pablo es con ese énfasis de ánimo. Hablaba a los filipenses con esa voz de ánimo, esa voz de cariño, esa voz de amor, y le dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Hablamos nosotros que es palabra de ánimo del apóstol Pablo. Fíjense bien que no es un regaño, sino es un ánimo que les estaba dando a los hermanos en la congregación de Filipos, a los filipenses. Primero, la primera verdad intrínseca que hay aquí estaba dirigiéndose a cristianos donde se le hace el llamado o se le hace el cuestionamiento, se le motiva, se le anima a preguntarse si estas cualidades de Dios están en su vida. Es lo que nosotros queremos transmitir en esta mañana con este mismo espíritu que tenía el apóstol Pablo. Hacía el cuestionamiento a que cada uno de nosotros, en este caso los filipenses, se hicieran la pregunta si esas cualidades que hablaba aquí el texto se reflejan en su vida. Hace un llamado a la memoria. Y usted se imagina qué estaría pensando los hermanos en Filipo, porque no era algo que ellos sentían que había una duda. El apóstol Pablo no estaba transmitiendo, cuando usted lee la frase si hay alguna, él no está transmitiendo un énfasis de duda ahí. Él está transmitiendo una confirmación y le dice: hermano en Filipo, si hay alguna de estas cualidades, porque sé y estoy seguro que la hay, entonces no hay excusa para no vivir en la unidad del Espíritu. Si hay alguna, cuando usted lee la frase si hay alguna, no es buscando, hermano, le rogamos si es que hay alguna pizca de amor dentro de su corazón. No. El apóstol Pablo está transmitiendo aquí la confirmación, porque él dice: si hay alguna, porque sé que la hay, viva en la unidad del Espíritu.
¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera? Y cuando usted se adentra en lo que dice el versículo, Pablo quiere dejar claro de que cuando se trata de la unidad del Espíritu, cuando se trata de la unidad, vivir conforme a las Escrituras, arraigado a ese cuerpo de Cristo, no depende de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la unidad del Espíritu, el punto de partida o el punto de referencia no es usted ni soy yo. El punto de referencia es Cristo Jesús. Lo dice el versículo 5. Haced pues, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. La referencia para la unidad es Cristo Jesús. La referencia o el punto de partida cuando se habla de unidad del Espíritu no depende de usted, sino que depende de Dios. En la relación espiritual que cada uno de nosotros tenemos con Cristo. El apóstol Pablo en versículos anteriores, si usted lee versículo más arriba, el 27, capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El llamado, versículos antes, para que se comportéis como es digno del evangelio. En otras palabras, para que te comportéis como es digno de la ciudadanía a la que tú perteneces, la ciudadanía espiritual. Para que te comportéis como es digno, según Efesios 4:1, a la vocación a la que fuiste llamado. Por eso cuando nosotros hablamos de vivir en el Espíritu, vemos que se reflejan nuestra verdadera identidad. Verdadera identidad que no está basado en mis sentimientos. Identidad que no está basado en las cosas que yo creo, en las cosas que me he formado, sino que está basado en las cualidades espirituales de Dios. Cualidades espirituales que Cristo, que Dios ha creado a través de Cristo para cada uno de nosotros. Y eso es lo que desarrolla el texto. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, la pregunta, mi hermano, si hay alguna consolación en Cristo, le pregunto a usted, ¿hay alguna consolación en Cristo? Cristo le anima en sus momentos difíciles donde usted ya dice, no, que no puedo más seguir con esto, tengo ganas de tirar los guantes. Cristo le anima. Si usted está aquí hoy conectado, escuchando esto, es porque Cristo le anima. Cristo la anima. Si Cristo la anima, nosotros cuando leemos en Juan 16:33 nos damos cuenta también de que en la parte secular vamos a tener problemas. Y dice, sí van a tener problemas, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Cristo animándonos en esa manera. Segundo, aparte, dice, si hay algún consuelo de amor, ¿tiene usted consuelo en el amor de Cristo? Recordemos que en nuestra vida pasada, en ese viejo hombre, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. No teníamos esperanza, no teníamos consuelo, no teníamos oportunidad de vida eterna. Y a través del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy usted y yo tenemos esa esperanza de vida eterna. Hoy usted y yo tenemos esa oportunidad de vivir eternamente. Y pregunta el apóstol Pablo si hay algún consuelo de amor. ¿Qué usted se imagina que estarían pensando los hermanos en Filipo? Solamente estuvieran asintiendo con la cabeza. Tiene razón, Pablo. Si hay algún consuelo de amor, preguntamos nosotros, Iglesia de Cristo, ¿hay algún consuelo de amor en usted? Nosotros recordamos ese amor que nos mantiene, ese amor que nos ayuda a estar aquí, ese amor que le ayuda a usted a desechar las cosas, aunque luchando, porque ciertamente en este cuerpo débil todavía tenemos esa tendencia a caer y a pecar, pero si hay algún consuelo de amor, usted sigue. Si hay consolación en Cristo Jesús, en la sangre, en el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús, estamos animados y seguimos aquí, luchando. Dice el apóstol Pablo, si hay alguna comunión en el Espíritu, si el Espíritu Santo está en vosotros.
¿Está en vosotros el Espíritu Santo? Cuando nosotros fuimos y pasamos a las aguas del bautismo, no solamente fuimos perdonados de nuestros pecados, sino que también recibimos el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en vosotros, ese gran consolador que iba a dejar Cristo Jesús para cada uno de los que le confían en él. Ese Espíritu que le iba a enseñar todas las cosas que le faltaban. Ese Espíritu que no iba a hablar por su cuenta, sino que iba a hablar la palabra del Señor para guiarnos a salvación. Ese Espíritu mora en vosotros. Los hermanos en Filipenses solamente podían entender que sí. Si hay algún afecto entrañable, ¿conoce usted el cariño profundo de Cristo? Y nosotros podemos examinar en la historia el profundo cariño de Dios, transmitido después el profundo cariño de Cristo. Y usted encontrará las cualidades de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual Él se desvivía por el prójimo. ¿Conoce usted este gran cariño, este profundo cariño de Cristo? Donde quizá usted también ha sido envolvido, donde no merecíamos un perdón. Y usted se imagina que si Cristo hubiera dicho, no, es que yo prefiero, y cuando usted lee más versículos adelante, aquí en el capítulo 2, usted se da cuenta de que Él no estimó su vida. Imagínese si Él hubiera dicho, no, es que yo no quiero pasar estos problemas en la carne porque me es doloroso. Ni usted y yo tuviéramos esperanza de vida eterna. Y ese profundo cariño, a pesar de no recibir, de no merecer ese perdón, nosotros lo recibimos. ¿Conoce usted del afecto entrañable de Cristo? ¿Conoce usted de su misericordia? Le pregunta a los filipenses, si hay alguna de estas cualidades en ustedes, si hay alguna de estas cosas, viva en el amor de Cristo, viva en la unidad del Espíritu. ¿Existe esto en usted? Sí, porque no depende de nosotros. Ya Dios la creó y la puso ahí para que nosotros gustáramos de ella. La colocó como bendiciones para cada uno de los que se han apartado de las cosas del pasado, esas cosas que no le daban crecer espiritualmente, la ha dispuesto para usted, para su crecimiento. Ahora, la pregunta es, si hemos recibido eso de Cristo, ¿por qué dentro de la iglesia del Señor todavía se presentan situaciones de divisiones, de discordia, de disputa? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre de esta manera? Uno, no nos estamos enfocando en Cristo. ¿Recordará usted la clase de el último día del año, el año pasado, que era puesto los ojos en Cristo? Quizás no nos estamos enfocando en Cristo. Porque nosotros cuando examinamos el versículo nos dice, hay unidad si Dios se levanta con el pie izquierdo. Se levanta con el pie, aquí usando una exageración, no dice eso. La unidad en el espíritu, y aprendiendo nosotros de que la primera referencia viene de la parte espiritual. No vemos aquí una condición de Dios para que haya unidad del espíritu. No vemos una condición que dice si Dios se levanta con el pie derecho va a haber unidad en la iglesia. No quiere decir eso usando una exageración. No hay tales condiciones. Las condiciones son vivas y están ahí dispuestas para usted. Si no hay unidad en la iglesia del Señor, porque ciertamente puede que pasen algunos roces, algunas diferencias, pero lo que no debe haber es división, lo que no debe haber es rencor. Si eso ocurre dentro de la iglesia del Señor, no nos estamos enfocando en Cristo. No tenemos nuestro ojo puesto en Él. No estamos siendo similar a Cristo en la forma de su propio sentir y su propio pensar. Si dentro de la iglesia del Señor no hay unidad, es porque ha sobrepasado nuestra naturaleza humana sobre nuestra vida espiritual.
estamos actuando en las condiciones del viejo hombre. Fíjense el versículo 3. El versículo 3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quizás las acciones, si hay divisiones, si hay rencor, si hay disputa, es porque la naturaleza humana ha sobrepasado esa naturaleza espiritual a la que hemos sido llamados. Si hay contienda, pelea, discordia, ha sobrepasado esa naturaleza humana. Muchas veces dentro de las congregaciones del Señor, en la iglesia del Señor, se presenta situaciones donde se entorpece el evangelio por causa de una vieja rencilla. Fíjese bien, cosas extrañas, cosas raras, que a veces uno no puede explicarse por qué suceden las cosas, pero no se pueden tomar buenas decisiones porque se entorpece la obra solamente por llevar la contraria. Veíamos algo particular en la vida del apóstol Pablo y lo hemos visto a través de todos los estudios que hemos llevado. Cuando él dice, yo me pongo a disposición, golpeo mi cuerpo, ¿para qué? Para que el evangelio sobresalga o prevalezca en la vida de él. Quería dominar todas las condiciones humanas que pueden afectar el desarrollo del evangelio. Pero cuando hay división de la iglesia es porque quizá la naturaleza humana ha sobrepasado esa condición espiritual en la cual debemos vivir. Por vanagloria, dice el texto, versículo 3, o por vanagloria, no hagáis nada por vanagloria. No hagáis nada, cuando usted busca el significado, es por una gloria vacía. No hagáis nada de esa manera. No hagas nada buscando o pretender ser algo que no estás o que no está formado, que no eres. Cuando usted busca una similitud o un significado de esto, es como ponerse un saco y vestirse de algo que usted no es. Eso es, no hagas algo por vanagloria, dice el texto, dice el apóstol Pablo. No hagáis nada buscando lo suyo propio, dice el inicio del versículo 14, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y fíjense bien que esta es una tendencia fácil del ser humano. En cualquier circunstancia de la vida donde usted se presente, usted va a tratar de sacar buen partido de todo. Y dice el apóstol Pablo, no mires de esa manera, no mires buscando tu beneficio propio. Es fácil caer en eso. Uno puede citar innumerables ejemplos donde hay muchas personas y si usted va a buscar un puesto, una vacante, usted va a tratar de sacar su beneficio antes de cualquiera de los demás. Si usted se fija en un ejemplo ahí, pueden haber más personas también disputando el mismo puesto que usted. Es un ejemplo secular. Pero quizás hay otro que merece o le urge ese trabajo. ¿Por qué? Porque quizás está pasando por problemas y digamos que al día siguiente, si no tiene un soporte o algo que confirme que va a poder pagar, queda en la calle. Y quizás usted no sabe eso, pero si usted supiera, usted dijera, no, yo me voy a retirar y voy a permitir que esa persona obtenga el puesto porque lo necesita más que yo. Quizás no. Y mencionamos diferentes mensajes con esta manera. Podemos citar innumerables ejemplos, pero cuando nos vamos a la parte espiritual, el apóstol Pablo nos recomienda no buscar lo suyo propio. Poner en primer lugar la necesidad del prójimo. Poner en primer lugar lo que le afecta al otro y no lo que me afecta a mí. Fíjense bien, ¿y cuál es la solución de esto? Versículo 2. Versículo 2, estamos viendo el llamado, el reflejo de nuestra vocación. ¿Cuál es esa vocación a la que usted fue llamado?
a la de vivir en la parte espiritual, en la unidad del espíritu. Y eso solamente se logra con esta solución. Versículo 2 dice, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Cuando hablamos de sentir lo mismo, es el mismo pensar. Teniendo el mismo pensar. Y no quisiera que usted malinterprete esto, porque no quiere decir que ahora vamos a tener clones de todos en la iglesia. ¿Se imaginaría que todos pensaran como pienso yo? La iglesia sería un caos. Si todos pensaran como el hermano Bernabé o como el hermano José, la iglesia sería completamente un caos. Pero ¿qué nos dice el texto? A pesar de que usted tengan criterios diferentes, a pesar de que usted tengan capacidad de procesar ideas de manera diferente, es necesario que tengan el mismo pensar. O que todos aterricen en una misma base. Y esta base es Cristo Jesús. Teniendo el mismo amor, dice el versículo, teniendo el mismo amor. Pero cuando vemos este amor, no es un amor filial, no es un amor, el amor filos, el amor de confraternidad, el amor de familia, no es ese amor. Sino cuando vemos este texto, nos habla acerca de ese amor ágape que se demanda de nosotros. Ese amor ágape que demuestra Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese amor? Ese amor que se desvive por el prójimo, se desvive por lo demás. La característica de este amor es brindar más que recibir. Es brindar más. No le importa si recibe, pero sigue brindando. El apóstol Pablo mostró cualidades de esta vocación. Cristo mostró cualidades de esta vocación, donde cuando no sentía fuerza, seguía motivado por la salvación espiritual de la persona. Tenía esa estima tan grande por cada uno de los demás, porque quería lograr una salvación definitiva en la vida de nosotros. No un amor superficial, no un amor de familia, un amor que quizá usted puede transmitir como que es algo fuerte, pero muchas veces estos tipos de amores tienen condiciones. El amor que demanda a Dios, ese amor que no depende de unas condiciones, no depende si el hermano me trata bien. Yo voy a dar el 100% de mí para ayudar a que mejore la condición del hermano. Y fíjense bien que si todos tenemos ese mismo pensar, se acaban las divisiones. Pero ¿qué pasa con nosotros en nuestro orgullo? En algo tan adentro de nuestro corazón que quizás todavía no ha muerto de nuestro corazón, en nuestra mente. Esa actitud del viejo hombre y dirán, no, es que siempre aquel. No es que siempre aquello. Y no dejamos morir eso. Si al final todos tuviéramos el mismo pensar, la misma capacidad de entregar el 100%, habría armonía. Como dice en la siguiente frase, dice, unánimes sintiendo una misma cosa. Estuviéramos en armonía compenetrados con las decisiones de Cristo. Recuerde que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y a través de sus enseñanzas, sus estatutos, es donde nosotros tenemos el campo o la apertura para actuar. A través de las enseñanzas es donde nosotros aprendemos qué es lo que podemos desarrollar, estar en armonía con Cristo. Siendo humildes, dice el versículo 3, antes bien con humildad. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Se demanda esa humildad. Se demanda que pongamos o que refrenemos nuestra lengua, no considerándonos altivos o superiores a los demás, sino que a pesar de que nosotros sabemos que en nuestra vida secular o en nuestra vida espiritual tenemos deficiencias, dice el texto aquí, debemos estimarnos los unos a los otros como superiores a los demás. Quizás algo que
que nosotros no logramos desarrollar bien, porque nunca queremos estar por debajo de alguien. Siempre queremos sobresalir en algo. Pero cuando nos vamos al llamamiento de la vocación, en la unidad del Espíritu, es necesario que se estime al otro. Es necesario que se ponga como primer objetivo el bienestar de mi prójimo, el bienestar de mi hermano. Cuando yo hago estas cosas, yo puedo reflejar en mí esa vocación a la que fui llamado. Puedo reflejar que estoy viviendo en el Espíritu. Si hago estas cosas, reflejo crecimiento. Y en el análisis de este punto tenemos que traer algo sobre la mesa. Y quisiera que usted me acompañara para poder desarrollar el crecimiento como tal. Quisiera que usted me acompañara en el siguiente texto. Aquí cuando buscamos el crecimiento en el Espíritu, vamos a usar un ejemplo que era conocido por los judíos. Y vamos a hablar de la vid. Una viña, una persona que mantenía esa viña, una vid y los pámpanos. Quisiera que usted me acompañara a Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, porque si queremos demostrar que estamos viviendo en unidad, nosotros demostramos de que hay crecimiento. Se refleja en mí un crecimiento. Y dice el versículo 5, yo soy la vid, Cristo hablando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Separado de mí, nada podemos hacer, dice Cristo. Yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy el tallo y ustedes los pámpanos que están arraigados a ese tronco. Cuando nosotros vemos en la parte de agricultura, en la parte secular, podemos nosotros representar el crecimiento de muchas maneras, pero en la planta es algo particular. Cuando usted ve que una planta transmite fruto, usted dice, no, es que hay buena tierra, no es que hay buenas raíces, no es que hay buenos nutrientes, y esos buenos nutrientes se le pasa al fruto. Cuando nosotros examinamos la vida del hombre, podemos ver crecimientos en la estatura. Quizás usted va creciendo con los años y dice, hay crecimiento ahí. Posiblemente se está alimentando bien. Hay crecimiento ahí. Está creciendo. Cuando vamos ya a la parte intelectual o a la parte del conocimiento, podemos nosotros ver que hay crecimiento en el conocimiento. Quizá usted dice, no, es que esa persona se instruyó en la escuela, fue a la universidad y ahora está en el trabajo. Se preparó. Hay un crecimiento del conocimiento ahí. Cuando inclusive hablamos de la madurez, la capacidad de toma de decisiones, y esta frase de la madurez quizás estás asociado con la capacidad de ser sabio, quizás en la toma de decisiones, cuando llega en algún momento de crisis o en algún momento importante, tomamos buenas decisiones y usted puede ver a simple vista y decir, hay un crecimiento ahí. Hay factores que son invisibles, muchos complementos que contribuyen a que se note o se haga visible este crecimiento. Cuando nosotros vamos a la parte espiritual es de la misma manera. Porque nosotros podíamos preguntarnos entonces cómo nosotros demostramos de que hay crecimiento en nosotros. Y efectivamente es tal cual como usted ya lo ha visto en esta vida, en la naturaleza, es tal cual como pasa en la parte espiritual. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento espiritual, hay rasgos visibles, hay rasgos que se hacen notables a la vista de los demás. Hay muchos complementos invisibles que se hacen visibles a través del conocimiento. Uno, dice el texto aquí, y el que está arraigado en mí, el que permanece en mí, dice, este lleva mucho fruto. Verdad clara que hay en el texto, dice,
el que está en mí, ese lleva fruto. La pregunta es si nosotros estamos en unidad en el Espíritu, buscando la relación en la unidad del Espíritu, ¿cuál es su fruto en la unidad del Espíritu? Si buscamos una relación directa con el trabajo a la cual nosotros fuimos llamados, a esa gran comisión que usted recuerda, a usted se le fue encomendado la tarea de anunciar las buenas obras. ¿Y cuáles son esos frutos ahí que usted está llevando para Dios en el crecimiento? ¿Estamos llevando fruto? ¿No estamos llevando fruto? ¿En qué condición nosotros estamos? Pero dice la Escritura, el que permanece en mí, ese lleva fruto. Y usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la unidad? Con la unidad, que no hagamos nada por contienda, que no hagamos nada por vanagloria, que no hagamos nada pensando en mi beneficio propio. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Porque si nosotros no efectuamos, no vivimos en la unidad del Espíritu, no podemos llevar estos frutos del Evangelio. Es imposible llevar los frutos del Evangelio. Si dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay esos roces, hay esas contiendas, hay esas acciones por vanagloria, es imposible que se alcance frutos en la parte del evangelismo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos amar a los que están fuera del cuerpo si no amamos genuinamente a los que están dentro del cuerpo? Pregunta importante que debemos hacer. Y usted se preguntará, ¿por qué entonces no se produce ese en mí, el querer como el hacer en cuanto al evangelismo? Quizás es porque ha sobrepasado tu naturaleza humana y está trabajando esa contienda y esa vanagloria dentro de nosotros que no deja que el evangelio se esparza. Fíjese bien qué tan grave es esto. Porque nosotros, con el énfasis de buscar ese reflejo, crecimiento, llevar fruto, nos lo está impidiendo otras cosas. La naturaleza humana, ese viejo hombre que todavía no ha muerto completamente. A través de los frutos, nosotros demostramos de que hay crecimiento. ¿Cuánto demostramos crecimiento también cuando hay trabajo en equipo? Y fíjense bien que es algo que es algo intrínseco en los equipos de respuesta. Porque nosotros cuando enfocábamos la introducción a la parte de los bomberos, usted no se espera que esos bomberos vayan a improvisar en una situación de peligro, una situación donde se demanda eso, mucho menos en la iglesia del Señor, porque está en riesgo su vida, está en riesgo mi vida y está en riesgo en la vida de todas las personas. Por eso es necesario trabajar en equipo, enfocándonos nosotros en construir esa unidad para entonces reflejar, ser esos luminares de este mundo, reflejando ese amor que vive en nosotros, ese amor a la cual nosotros fuimos llamados. Hay trabajo en equipo y nosotros lo podemos ver en Efesios 4:11, que es algo que debemos meditar, porque no todos deben tener el mismo pensamiento, no todos deben tener las mismas cualidades, no todos deben tener la misma capacidad de desempeñarse, pero sí debe haber trabajo en equipo. Y dice el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. La medida que nosotros hemos escuchado, a la cual debemos llegar.
esa vara tan alta a la cual usted debe trabajar. Hermanos, si dentro de nuestra vida todavía hay rencores viejos, rencores pasados, vanaglorias viejas, cosas que no necesitan tener gloria, no estamos llegando a ese estándar de Cristo. Más bien nos quedamos estancados, dice el versículo 14, como niños fluctuantes. Aquellos que son engañados fácilmente, aquellos que se distraen con facilidad. Ese no es el llamado a los que quieren vivir en el Espíritu. Ese no es el llamado de la vocación a la cual nosotros estamos dispuestos a vivir. Dice el texto, todos complementados, porque fueron instituidos diversas cualidades, diversos ministerios. ¿Para qué? Para que se complete eso. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo complemento de todos. Ayuda mutua, dice el texto. No podemos entender aquí que hay para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una ayuda entre nosotros. Recordando el texto de Filipenses, no pensando por mí, sino pensando por el otro, yo lo ayudo. Para que tengamos fundamento, dice el texto, para que no seamos como niños fluctuantes. Ahí hay un llamamiento, ahí hay un crecimiento. Si yo entiendo esto, nosotros juntos podemos trabajar en esa unidad del Espíritu y poder alcanzar esa gran salvación a la cual nosotros fuimos o hemos sido prometidos. Siempre se ha dicho que la salvación es individual. Y es cierto, que es en la toma de decisiones. Pero cuando usted ha cambiado y ha tomado la decisión de pasar a este cuerpo de Cristo a través de las aguas del bautismo que lo une al cuerpo de Cristo, ya usted no es uno solo, es un cuerpo trabajando, luchando, unidos. Todas esas coyunturas, dice, se ayudan entre sí. La ayuda mutua que debe predominar en cada uno de nosotros. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente el llamamiento al amor. Ese amor no fingido, ese amor que es genuino, ese amor que no espera nada a cambio, sino que espera entregar el 100%. Cuando nosotros estamos trabajando en la unidad del Espíritu, se debe reflejar el gozo. Y aquí retomando al texto inicial. Cuando nosotros estamos leyendo acá en Filipenses, dice el versículo 2, completad mi gozo. Y quisiera que aquí explicarle rápidamente el contexto de lo que estaba pasando aquí. El apóstol Pablo estaba hablando con cristianos que ya habíamos dicho, estaba hablando con un pueblo que era especial para él, un pueblo que le tenía sumo cariño, porque le había ayudado grandemente, quizá en la parte espiritual, pero también vemos evidencia de que también lo habían ayudado en la parte económica. No era un simple grupo de cristianos que se habían convertido una vez más, no, sino que eran cristianos que tenían buenas cualidades. Y el llamado al ánimo es ese. Ustedes que tienen buenas cualidades, Iglesia de Cristo, hoy el llamado es igual, ustedes que tienen buenas cualidades, que hasta hoy, 3 de enero del 2021, se mantienen luchando, algunos faltan algunas cosas por mejorar. Y dice el apóstol Pablo a los filipenses, ustedes que tienen buenas cualidades, completad mi gozo con lo que falta, con lo que a ustedes les falta. ¿Y qué es lo que les faltaba a ellos? Algunos roces que necesitaban mejorar, algunos roces que necesitaban cortar. Y por eso le hace el llamado a la unidad del Espíritu. Hoy a la Iglesia de Cristo el llamamiento es igual.
Porque quizás muchos de nosotros no saben por qué no llevamos fruto, pero quizás son cosas sencillas que guardamos en nuestro corazón. Quizás, como decía el hermano en la clase del jueves, en la prédica del jueves, quizás nos basamos a juzgar a los demás sin saber qué es lo que está pasando. Y fíjese bien que eso es algo que está dentro de nuestro corazón. Nadie nos dice que juzga. Nadie nos obliga a juzgar. Es algo que ya por las condiciones de nuestra vida pasada salen a relucir. Decía el apóstol Pablo a los filipenses, completad mi gozo con lo que le hace falta. Me siento gozoso con lo que ustedes han alcanzado hasta este momento, pero aún le falta algo. Por favor, corrijan esto para que se complete mi gozo. Cuando usted trabaja en la unidad del Espíritu, usted refleja gozo. Usted refleja un gozo en el Señor. No trabaja como algo en vano, no trabaja por una gloria una gloria vacía, algo que no vale la pena buscar, sino que usted trabaja por algo que es verdadero, el gozo del Señor. Si regresamos y retomamos al fragmento que estábamos leyendo acerca de la vid verdadera, en el capítulo 15 podemos ver en versículos más adelante, versículo 10 y versículo 11 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nos habla acerca del cumplimiento de un gozo que es a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. El gozo no se puede encontrar de otra manera. Usted no puede esperar que haya gozo, que haya esa felicidad pura en el cristianismo a través de los logros de la vida cotidiana. Porque ¿qué usted puede esperar en esta vida? Usted puede esperar mucho. Usted puede esperar tener buena casa, tener buen carro, tener una buena posición económica. Quizá en su vida hemos vivido golpeados por la parte económica que usted desearía y usted diría, no, que cuando yo tenga o yo sea millonario o cuando yo tenga esta estabilidad, yo poder ser feliz completamente. Pero dice la Escritura, el gozo se completa a través de la obediencia de los mandamientos de Dios. No hay otro gozo. En esta vida, usted no va a encontrar un gozo pleno. Usted va a encontrar un gozo que es pasajero, terrenal. Y por eso siempre se hace el llamado a que usted ponga los ojos en Cristo, en esas cosas invisibles que son eternas, porque las cosas terrenales son pasajeras. No hay necesidad de explicar mucho esto, porque ya usted y yo lo conocemos. Podemos alcanzar todo, podemos tener todo, pero no nos podemos llevar nada. Así que por el gusto, quizás si nuestro enfoque está puesto en esas cosas terrenales, quizás por el gusto vivimos, porque no estamos enfocados en lo que nos da completo gozo, en los mandamientos del Señor. Dice, para que se complete el gozo que está en vosotros. Versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completado. El gozo del Señor se completa cuando usted está en el camino hacia la salvación. Está en ese parámetro. Hemos estado alcanzando la medida y nos mantenemos dentro del paraguas de Dios, dentro de ese rango. No afuera ni en la raya, dentro. Dice, completando el gozo, viviendo en la unidad del Espíritu. No hay gozo fuera del pámpano. No hay gozo fuera de esa raíz cimentada que es Cristo Jesús. No lo hay. Es la única forma en la cual usted alcanza el gozo. El llamado de Pablo era este a los filipenses. Solamente te falta quitar esas cosas, esas viejas rencillas, esa vanagloria, ese buscar el beneficio propio. Te falta quitar esto, complétalo. ¿Por qué es importante? Y aquí introducimos el factor de tiempo, porque no hay cabida para relajarse.
El cristiano cuando está trabajando, usted se da cuenta de que es una condición de vida o muerte. Su lucha, y cuando se le hacemos el llamado a luchar con más fuerza, es porque su lucha no es con las cosas seculares, sino con su lucha, como nos dice en Efesios, es contra huestes espirituales. Esa es la lucha en la cual nosotros vivimos. No hay lucha fuera de eso. Si nosotros damos cabida a esa vieja rencilla, el enemigo se introduce y causa daño. El resultado de esto, del gozo, lo podemos ver nosotros en Filipenses 2:9. Hablando del gozo, Cristo Jesús decía, el gozo que está en mí. Si yo reviso cuál era ese gozo al cual buscaba a Cristo, porque vemos que cuando Él bajó a esta tierra y fue cambiado en su condición espiritual todopoderosa a una condición humana, vemos que Él en esta vida también permaneció ligado a la obediencia de Dios. No quiere decir que como él era Dios todopoderoso, hecho carne, él hacía lo que le daba la gana. No, dice, yo permanezco en esa vid también. Yo permanezco, hablando en la carne, yo permanezco en ese mi Dios, en esos mandamientos que me dio Dios. ¿Para qué? Para poder gustar de un gozo supremo. ¿Cuál era ese gozo? Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se logre toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre sobre todo nombre, le exaltó a lo sumo. Él, a pesar de haber venido a esta condición deplorable humana, ahora está sentado a la diestra del Padre y nos está esperando. Y ahí es donde se hace el llamamiento, por favor, completa el gozo del Señor, para que pueda degustar de esta salvación. Algo que es intangible, algo que no se puede imaginar. Amigo que me escucha, hemos desarrollado muchos puntos y quizás llamamientos específicos para el cristiano, pero ¿qué queremos transmitir aquí? Hemos transmitido a una persona, a un cristiano que no es perfecto. Hemos transmitido a una persona que todavía le falta cumplir algunas cosas más para alcanzar de la salvación. Tiene mucho trabajo que hacer. La salvación es así, pero el objetivo es grande, la gloria eterna. El objetivo es ese, es llevarle a la salvación, a una vida eterna. Veíamos en el versículo que fuera de Cristo es imposible hallar gozo. Es imposible poder mantenerse. Es imposible llevar fruto. Fuera de Cristo no es posible. Y por eso siempre cuando nosotros estudiamos la Biblia, usted va a escuchar frases como yo soy, Cristo hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma de encontrar salvación sino a través de Cristo Jesús. Dice Hechos 4:12, no hay otro nombre en la cual nosotros podemos encontrar salvación si no es en Cristo Jesús. Y Él nos está haciendo el llamado. Primero, el llamado para el cristiano es completar lo que le hace falta. Y el llamado para usted, mi querido amigo, es unirse a esa vid que le va a dar los nutrientes necesarios para alcanzar la salvación. Para que viva en la unidad del Espíritu. Recordemos en Efesios 5 que cuando Él dice, y vengo a presentarse a sí mismo, a esa iglesia gloriosa, a esa iglesia sin mancha, Él va a venir a buscar una iglesia. Él no va a venir a buscar seres individuales. Él va a venir a buscar a aquellos que han vivido en esa unidad del Espíritu. ¿Está usted en esa viña? ¿Está usted arraigado en esa vid, en ese centro que es Cristo Jesús? O como decía aquí en Filipenses 2:5, haciendo las cosas como Cristo la hizo. Y si desarrollamos este texto, que nos podemos quedar toda la tarde aquí, vemos que el gran amor de Dios, vemos la gran humildad que tenía Cristo y se completa en ese gran sacrificio.
Juan 3:16, texto conocido por muchos, habla una verdad especial, una verdad importante. Y es un texto que usted conoce, pero es necesario que lo recordemos. Y dice de la siguiente manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, una condición especial, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Fuera de él no podemos encontrar nada. El llamamiento es vivo, es claro. Vivamos en la unidad del Espíritu. Que el Señor le bendiga.